Mi jefe me dijo que no había dinero para el bono de Navidad. 2 semanas después descubrí que estaba desviando fondos. Y el final fue lo que más disfruté. El bono que nunca llegó. El día que mi jefe me negó el bono de Navidad, entendí que algo no cuadraba. No fue solo por el dinero, aunque claro que lo necesitaba, fue por la forma. Me miró a los ojos, sonrió con esa sonrisa ensayada de jefe comprensivo y me dijo: «Este año ha sido complicado para la empresa, no hay presupuesto». Lo dijo tan fácil, tan limpio, que por un segundo casi le creo. Pero había un problema. Yo llevaba meses viendo números que no coincidían. Trabajaba ahí desde hacía 5 años. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, y cuando otros se iban, yo me quedaba cerrando pendientes. No porque me lo pidieran, sino porque así soy. Ese año, además, había sido brutal. Más ventas, más clientes, más responsabilidades y menos gente. Hicimos récord histórico en ingresos. Lo sabíamos todos. Lo celebraron en juntas, en correos masivos, en discursos motivacionales. Por eso, cuando llegó diciembre y el tema del bono empezó a circular entre nosotros, nadie dudaba que lo recibiríamos. Hasta que llegó mi turno de preguntar. Entré a su oficina con cuidado, como quien sabe que pisa terreno minado. Le hablé con respeto, con datos, incluso con gratitud. Le recordé los resultados, los objetivos superados, el esfuerzo extra. Él me escuchó en silencio, apoyado en su silla de piel, jugando con una pluma que seguramente costaba más que mi cena de Nochebuena. Y entonces soltó la frase que me encendió algo por dentro. No es personal, son decisiones administrativas. Salí de ahí con las manos sudadas y un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. No era solo que no hubiera bono para mí, era que no había bono para nadie. Y aún así, los gastos administrativos seguían creciendo. Viajes, remodelaciones, proveedores nuevos que nadie conocía. Empecé a atar cabos, demasiados cabos. Esa noche no dormí. Abrí la laptop y repasé mentalmente cada reporte que había pasado por mis manos ese año. Yo no era contador, pero mi puesto me daba acceso a información clave. Facturas, transferencias, presupuestos. Datos que normalmente uno ve y olvida, pero esa vez no. Esa vez algo me llamó. Una cifra repetida, un proveedor recurrente, pagos pequeños, constantes, casi invisibles, pero que sumados eran una fortuna. Al día siguiente, mientras todos hablaban de cenas navideñas y aguinaldos inexistentes, yo ya no estaba en la misma conversación. Yo estaba observando, escuchando, guardando silencio. Porque entendí algo importante. Si mi jefe estaba dispuesto a negarnos el bono sin pestañear, también estaba dispuesto a hacer cosas peores para proteger lo que estaba robando. Y sin saberlo aún, ese no hay presupuesto fue el error más grande que cometió, porque en el momento exacto en que me negó ese bono, me dio algo mucho más peligroso, un motivo para mirar donde no debía. Y lo que encontré después cambió todo. Los números que nadie quería ver. A partir de ese día, empecé a mirar todo con otros ojos. Ya no trabajaba en automático. Cada correo, cada factura, cada reporte tenía un doble significado. Lo que antes era rutina, ahora era sospecha. Y lo peor, o lo mejor, es que mientras más revisaba, más claro se volvía el patrón. Alguien estaba drenando dinero de la empresa con una precisión quirúrgica. No podía hacerlo de golpe. Si levantaba una alerta sin pruebas sólidas, me quemaba solo. Así que avancé despacio. Abría documentos fuera de horario, descargaba copias, comparaba versiones viejas con nuevas. Fue ahí cuando descubrí algo que me heló la sangre. Los reportes internos no coincidían con los que se enviaban a dirección general. Las cifras oficiales siempre estaban infladas en gastos y reducidas en utilidades, lo justo para justificar decisiones como cancelar bonos. Había un proveedor fantasma que aparecía en casi todos los meses, siempre con montos parecidos, siempre aprobado por la misma firma, la de mi jefe. Busqué el nombre de la empresa. No tenía página web, no tenía historial comercial, solo una dirección fiscal que al revisarla en mapas resultó ser una casa común y corriente, ni oficinas, ni letrero, nada.
Ahí entendí que esto ya no era una simple irregularidad, era un esquema. Empecé a sentir miedo, no el miedo exagerado de película, sino ese miedo silencioso que se te instala en el pecho cuando sabes que cruzaste una línea invisible. Porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es confirmar que tu jefe está robando, y yo ya estaba demasiado cerca de la confirmación. Lo más inquietante era su actitud. Mientras yo juntaba piezas, él andaba más relajado que nunca. Llegaba tarde, se iba temprano, hablaba de inversiones, de viajes, de cerrar el año con broche de oro. Incluso tuvo el descaro de organizar una posada austera por solidaridad con la empresa. Nos dio un discurso emotivo sobre sacrificios compartidos. Yo lo escuchaba y solo podía pensar en las transferencias que había visto la noche anterior. Un viernes por la tarde encontré la pieza que faltaba. Un correo reenviado por error. Iba dirigido a un banco. En el asunto se leía confirmación de movimientos. El archivo adjunto mostraba cuentas que no pertenecían a la empresa, cuentas personales, y el nombre que aparecía como beneficiario era el suyo, sin intermediarios, sin máscaras. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Sentí rabia, pero también algo más peligroso, claridad. Ya no había dudas, ya no era una corazonada, era un delito, y yo tenía pruebas. Esa noche guardé todo en un respaldo externo, luego en la nube, luego en un correo que solo yo podía acceder. 3 copias, porque si algo aprendí en ese momento fue que cuando el dinero entra en juego, la gente se vuelve impredecible, y mi jefe ya no era solo un jefe abusivo, era alguien con demasiado que perder. Lo curioso es que mientras yo pensaba qué hacer, él empezó a cambiar conmigo, más atento, más amable. Incluso insinuó que el próximo año podrían venir mejores oportunidades, como si supiera, como si oliera el peligro. No sabía que ya era tarde, porque en el instante en que decidí no quedarme callado, la historia dejó de tratarse de un bono navideño y empezó a tratarse de justicia. El error que lo delató. Con las pruebas en mi poder, mi rutina cambió por completo. Ya no solo trabajaba, actuaba. Cada gesto tenía cálculo, cada palabra intención. Aprendí a sonreír cuando quería gritar y a asentir cuando por dentro lo estaba condenando. Porque entendí algo clave. Mientras él creyera que yo era inofensivo, estaba a salvo. El día que sospechara lo contrario, todo podía volverse peligroso. Mi jefe empezó a buscarme más seguido, demasiado seguido. Me pedía opinión en temas que antes resolvía solo. Me invitaba a café, incluso me habló de un posible ascenso. Todo sonaba a premio, pero olía a control. Quería tenerme cerca, visible, bajo su radar. Yo acepté el juego. Fingí gratitud, fingí lealtad, fingí ignorancia. Mientras tanto, empecé a moverme por otro lado. Sabía que ir directo a recursos humanos sería inútil. Él tenía comprado silencios y favores. Tampoco podía denunciar sin preparar el terreno. No bastaba con decir, creo que roba. Necesitaba que alguien más viera lo que yo veía, así que hice lo que mejor sabía hacer, documentar. Armé una línea de tiempo, fechas, montos, transferencias, correos, todo encajaba como un rompecabezas oscuro. El error vino de su propia soberbia. Un martes, casi al final de la jornada, me pidió que entrara a su oficina. Cerró la puerta, me habló en voz baja, me dijo que había notado actitudes raras en el equipo y que necesitaba gente de confianza. Luego soltó la bomba. A veces la empresa necesita hacer ajustes y no todos tienen que saberlo. Me miró fijo, demasiado fijo, y añadió, espero poder contar contigo. Ahí entendí que estaba tanteando el terreno. Quería saber si yo sabía, si yo había visto algo. Y cometió el error fatal. Me pidió que revisara un reporte específico, uno que yo ya tenía respaldado, uno que probaba el desvío. Esa noche, en lugar de modificarlo como él esperaba, hice algo mejor. Lo comparé. Versión original contra versión alterada. Marqué cada cambio, cada manipulación. Era la prueba definitiva de que no solo robaba, sino que falsificaba información deliberadamente. Ya no había vuelta atrás. 2 días después algo cambió en el ambiente. Lo sentí.
Silencios incómodos, miradas largas, un correo cancelando una junta por temas urgentes y luego el golpe. Me bloquearon el acceso a ciertos sistemas. Dijeron que era mantenimiento. Mentira. Él ya sospechaba. Pero llegó tarde, porque justo ese mismo día yo había enviado un correo desde fuera de la empresa a la única persona que no respondía a él, el auditor externo. No acusé, no señalé, solo hice una pregunta inocente acompañada de documentos. Los documentos correctos. Esa noche dormí poco, pero tranquilo. Por primera vez desde que me negaron el bono, sentí que el poder ya no estaba de su lado. Sentí miedo, sí, pero también una calma extraña. La calma de quien sabe que la verdad ya salió de la jaula. Y lo mejor, aunque aún no lo sabía, estaba por venir. Porque cuando un jefe cree que controla todo, suele cometer el peor error posible: subestimar al empleado que ya no tiene nada que perder. Cuando el silencio se volvió peligroso. La llegada del auditor no fue anunciada, no hubo correos previos ni juntas programadas, simplemente apareció un lunes por la mañana, traje oscuro, portafolio discreto y una sonrisa neutra que no prometía nada bueno. Dijo que era una revisión de rutina, pero yo supe de inmediato que algo había cambiado, y mi jefe también lo supo. Se le notó en el rostro. Ese día la oficina se volvió extrañamente silenciosa, nadie hablaba más de lo necesario, los teclados sonaban más fuerte, las risas desaparecieron. Mi jefe se movía de un lado a otro como si de pronto la empresa ya no fuera su territorio seguro. Yo observaba todo desde mi lugar, fingiendo normalidad, aunque por dentro el corazón me golpeaba el pecho como un martillo. El auditor pidió accesos, documentos, respaldos históricos, cosas que rara vez se revisan a fondo, cosas que solo alguien con motivos revisa, y cada solicitud era un clavo más en el ataúd del esquema. Mi jefe intentó controlar la situación, se ofrecía a facilitar todo, hablaba de transparencia, de procesos claros, demasiado discurso para alguien que no tenía nada que esconder. El segundo día empezó el verdadero nerviosismo. El auditor pidió ver los contratos de ciertos proveedores, exactamente los que yo había señalado. Mi jefe se encerró con él más de una hora. Nadie sabía qué se dijo ahí dentro, pero cuando salió ya no era el mismo. Tenía la mirada perdida, la mandíbula tensa, el paso torpe. Ese día se fue temprano, algo que jamás hacía. A mí me llamó por la noche, no gritó, no amenazó. Eso hubiera sido más fácil de manejar. En cambio, habló con una calma forzada que me puso la piel de gallina. Me preguntó si yo había notado cosas raras, si había recibido correos extraños, si alguien me había pedido información. Negué todo. Le dije que no, que confiaba en él. Mentí con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Colgó rápido. Al día siguiente, los accesos volvieron, pero solo parcialmente. Era evidente que intentaba ganar tiempo, mover cosas, tapar huecos. Pero el problema de las mentiras largas es que siempre dejan rastros, y el auditor no era ningún improvisado. Hizo preguntas incómodas, pidió explicaciones técnicas, solicitó respaldos que no podían alterarse sin dejar huella. Ese jueves ocurrió algo clave. Me llamaron a declarar. No fue interrogatorio, fue una conversación. Me preguntaron por procesos, por flujos, por reportes. Respondí con hechos, sin emociones, sin acusaciones, solo datos. Y cuando terminaron, el auditor me miró y dijo una frase que no olvidaré. Gracias por su claridad. Nada más. Pero supe que ya había suficiente. El viernes, mi jefe no fue a la oficina. Ese silencio fue ensordecedor. Nadie decía nada, pero todos sentíamos que algo estaba por explotar. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, como cuando sabes que una tormenta está a punto de caer. Yo, por mi parte, ya no sentía miedo, sentía expectativa, porque sabía que el castillo de cartas estaba temblando, y solo faltaba el empujón final. El intento desesperado. El lunes siguiente, la empresa amaneció con un correo que nadie esperaba. Asunto: reestructuración inmediata, firmado por Dirección General. En pocas líneas, informaban que mi jefe quedaba separado temporalmente de sus funciones mientras se concluía una auditoría interna y externa. No mencionaban nombres, pero todos sabíamos exactamente de quién hablaban. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era miedo, era expectativa.
A media mañana me llamaron a una sala de juntas pequeña, sin ventanas. Estaban el auditor, una persona legal y alguien de dirección que yo solo había visto en videollamadas. Me pidieron que me sentara. Cerraron la puerta y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Me agradecieron. No con aplausos ni discursos, sino con respeto. Dijeron que sin la información que había salido de forma indirecta, el desvío habría tardado años en detectarse. Ahí me confirmaron lo que yo ya sabía, pero escucharla en voz ajena fue distinto. Mi jefe había estado desviando fondos durante al menos 3 años. Usaba proveedores ficticios, cuentas personales y ajustes contables pequeños para no levantar sospechas. El bono de Navidad no había sido cancelado por falta de presupuesto. Había sido cancelado para tapar un agujero. Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo día recibí un mensaje suyo, directo, sin rodeos. Me pidió vernos para aclarar las cosas. Me prometió que todo había sido un malentendido, que él podía arreglar lo del bono. Incluso habló de una compensación mayor. Dinero, silencio, lealtad comprada tarde. Lo leí 3 veces. No respondí. Horas después, llegó otro mensaje. Este ya no era amable. Hablaba de traiciones, de decepciones, de cómo yo estaba destruyendo carreras. Me acusaba de ingratitud, de morder la mano que me había dado trabajo. Ahí entendí algo importante. Cuando alguien se ve acorralado, revela quién es realmente. Ya no estaba hablando un jefe, estaba hablando alguien que había perdido el control. Entregué esos mensajes al área legal. Esa noche, mientras caminaba a casa, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio, cansancio y una satisfacción silenciosa que no venía del castigo ajeno, sino de haberme mantenido firme. Porque no se trataba solo de mí, se trataba de todos los que se quedaron sin bono, sin reconocimiento, sin voz. Al día siguiente nos informaron que habría cambios profundos, nuevos procesos, nuevas revisiones, y por primera vez en semanas se habló abiertamente del bono, no como promesa, sino como deuda. Pero lo mejor aún no había pasado, porque el verdadero final no fue su salida, fue verlo enfrentar las consecuencias de cada decisión que creyó invisible. El final que más disfruté. 2 semanas después, nos citaron a todos en la sala grande. No era una junta común. Había gente de dirección, del área legal y el auditor, con el mismo portafolio con el que había llegado días atrás. El ambiente era solemne, casi incómodo. Nadie hablaba. Todos esperábamos algo, aunque no sabíamos exactamente qué. Entonces lo dijeron. Mi jefe ya no trabajaba ahí. No usaron palabras duras, pero tampoco suavizaron la realidad. Hablaron de faltas graves, de quebrantamiento de confianza, de acciones legales en curso. Confirmaron que el desvío de fondos había sido comprobado y documentado, que no se trataba de un error ni de una confusión contable, sino de un esquema sostenido en el tiempo. Cada frase caía como un martillazo, y con cada una yo sentía cómo se cerraba un capítulo que había empezado con algo tan pequeño y tan injusto como un bono negado. Luego vino lo que nadie esperaba. Ofrecieron una disculpa pública, no por él, sino por haber permitido que alguien así estuviera en una posición de poder tanto tiempo. Reconocieron que fallaron como empresa y anunciaron que el bono de Navidad se pagaría completo, con un ajuste adicional por los inconvenientes. Hubo murmullos, incredulidad, miradas que se cruzaban sin palabras. Algunos sonrieron, otros solo bajaron la cabeza, procesando todo. Yo no celebré, no levanté el puño, no sonreí. Disfruté algo mucho más sutil. Días después me lo encontré saliendo del edificio, ya sin traje caro ni escolta invisible, solo, esperando un taxi. Me miró, yo lo miré, no dijo nada, tampoco yo, pero en sus ojos ya no había soberbia, había cansancio y miedo, el tipo de miedo que no se arregla con dinero. Seguí caminando. Ese fue el momento que más disfruté, no por venganza, sino por equilibrio,
porque entendí que el poder mal usado siempre cobra factura. A veces tarda, a veces parece invisible, pero llega. Y cuando llega, no pregunta si estás listo. Aprendí que callar por comodidad sale caro, que la lealtad mal entendida solo protege a quien abusa, y que defender lo correcto, aunque incomode, aunque asuste, cambia cosas, no solo en la empresa, también dentro de uno. Todo empezó por un bono de Navidad, pero terminó siendo una lección que voy a cargar toda la vida. Y si alguna vez vuelvo a escuchar a alguien decir, no es personal, sabré exactamente dónde empezar a mirar. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Estas historias no siempre son cómodas, pero son necesarias. Porque detrás de cada silencio, de cada no pasa nada, suele haber una verdad esperando salir. Si te gustan los relatos reales, las historias donde las decisiones tienen consecuencias y donde la justicia no siempre hace ruido, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando lo que muchos viven, pero pocos se atreven a decir. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Dale like si esta historia te hizo pensar y compártelo con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en el siguiente video.